Vamos a orar y vamos a abrir la Biblia. Así dejamos todo esto que vamos a escuchar en las manos de Dios, que Él nos hable y que Él nos anime con esta palabra. ¿Oramos? Padre, gracias por esta noche, gracias por cada joven, gracias porque el día de hoy podemos festejar el cumple de Lucho, gracias por su vida, por su testimonio. Te pido que bendigas su matrimonio, el embarazo de Diana, también te pido que sigas bendiciendo. Te pido, Padre, por la palabra que vamos a escuchar esta noche, que nos hables, que seas tú, que nos exhorte, que nos hable, que nos enseñe, que sea tu palabra la que llene nuestro corazón en esta noche. Gracias por todo, en nombre del Señor Jesús. Amén. Ahí los chicos pusieron de título Intachables. Es el título de esta actividad. La invitación decía este nombre. Y todo tiene un porqué. No como decía la China, que no hay porqué. Los invito a buscar Filipenses 2. Versículo 15. Vamos a ver la segunda parte de este versículo. Teniendo 3, vamos a ver la segunda parte. Nuestro grupo se llama Luminares y decidimos basarnos justamente más que nada en este versículo. Y bueno, me toca compartir esta segunda parte. Filipenses 2:15, la segunda parte dice: hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Quiero lo leamos todos juntos. 1, 2, 3. Hijos de Dios, sin mancha, en medio... están... Va de nuevo, espera. Filipenses 2:15b sería. Vamos, no me dejen solo, por favor. 1, 2, 3. Hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Filipenses es un libro, en realidad es una carta que escribe Pablo a los hermanos en Filipos. Se llamaban filipenses los ciudadanos de Filipos. Vamos a ponernos un poco en contexto. Filipos era una colonia romana. Hablaban latín. Normalmente en lo cotidiano solían hablar en griego. Y como eran una colonia romana, ellos repetían costumbres de los romanos. Ellos les gustaba ir al anfiteatro, al teatro, al circo. Tenían los gladiadores, los famosos gladiadores. Vimos alguno que otro de haber visto la peli, creo que la mayoría. Bueno, ellos imitaban costumbres de los romanos porque eran una colonia romana. Y no solo las costumbres, sino que también los dioses de los romanos. Le rendían culto a los dioses romanos. Y no solo eso, sino también le rendían culto al emperador romano. Filipos pasó de ser lo que era a ser una colonia romana y repetir todo lo que los romanos hacían. Entendiendo cuál era la ciudad, tenemos que entender quién es el que escribe. Y el que escribe esta carta es Pablo. Pablo fue un hermano en la fe, escribió varias cartas y muchas de ellas las escribió estando preso. Hay que tener en cuenta que él estaba preso y que no era un ciudadano libre, él no estaba por las calles, él no era que salía, él estaba preso cuando le tocó escribir esta carta. Estuvo varias veces preso. Estuvo preso en Roma y la mejor de sus cárceles fue la que estuvo en Roma porque dice que estaba preso en una casa, que le permitían que la gente lo venga a visitar y demás. Podía incluso hasta predicar estando preso, pero estaba en una casa. Antes de este Pablo existía, este mismo Pablo, antes de conocer a Dios, era otra persona totalmente distinta, se llamaba Saulo, antes de conocer a Cristo. Se llamaba Saulo, era de Tarso, y lo que hacía Saulo, el mismo Pablo, perseguía a los cristianos, iba atrás de ellos y los ponían presos, los castigaban. No solo eso, sino que tenía un carácter bastante firme Pablo, era una persona con un carácter firme, era fariseo, era un estudioso de la ley. Resulta que en una parte de su vida él se encuentra con el Señor Jesús. Él estaba yendo a perseguir
más cristianos para meterlos presos, y resulta que en el camino se encuentra con Jesús resucitado, y por esto él decide creer en Dios, él decide seguir a Dios. Después de esto, después de este encuentro que tiene él con Jesús, lo que hace, Dios se lo lleva aparte y lo prepara, lo forma mucho, porque él tenía una tarea que hacer, y justamente el ser apóstol iba a llevar preparación. La iglesia no veía bien a Pablo. Pablo para ellos era alguien que perseguía a los cristianos. La iglesia de ese entonces sabía que Pablo era una persona que perseguía a cristianos y no lo veía bien. Pero un hombre de ese entonces que se llamaba Bernabé lo metió en el ambiente cristiano, vamos a decir, y le hizo buena palabra, como que él era un buen hombre, había cambiado de lo que era. Hizo varios viajes misioneros, conoció muchas iglesias, entre eso la iglesia de Filipos, y estableció nuevas iglesias. Su tarea era la de predicar el evangelio. En la iglesia de Filipos es lo otro que quiero que veamos, porque estábamos en Filipos, estamos hablando de quién escribe la carta, y ahora tenemos que ver a quién le escribe la carta. La iglesia de Filipos, la tenemos acá, es una congregación que era espiritualmente firme, era una congregación buena que trabajaba, tenía problemas como todas las congregaciones. Acá no somos la iglesia perfecta, tenemos errores, cada uno los tiene, y tiene detalles esta iglesia, pero aún así era una congregación que era espiritualmente firme. Y la carta que les hace Pablo a esta gente es una carta, la de Filipenses, si pueden leerla completa, es una carta de exhortación a ellos, pero agradecimiento también, porque a Pablo le ofrendaba, a esta iglesia le ofrendaba a Pablo. Esto como para más o menos tener un contexto, un panorama de la situación. Pablo le escribe a los hermanos en Filipos y les escribe esto que leímos. Versículo 15b empieza diciendo, hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quién sabe responder esto? Sencilla la pregunta. Daniel es hijo de Dios. Bien. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Así es, todos los que creímos somos hijos de Dios. Vamos a Gálatas. Gálatas 4:5. El hecho de ser hijos de Dios, pensemos en esta relación, hijos de Dios. Pensemos en que un hijo, yo no tengo, pero bueno, todos, la mayoría tenemos padres. La relación es a padre e hijo. Pensemos en que somos hijos de Dios, que somos hijos de Dios. Y Gálatas 4:5 dice así, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Fuimos adoptados como hijos. Somos hijos adoptados. En ese entonces, la adopción era algo muy interesante porque recién a la mayoría de edad, si eras adoptado, podías tener los beneficios completos de ser un hijo adoptado. Si eras menor de edad y eras hijo adoptado, por ahí no tenías todos los privilegios que podías tener siendo mayor de edad. Y la comparación que hace Pablo cuando dice hijos, ahora en Filipenses, hijos de Dios, hace referencia a este hijo que ya goza de todos los beneficios de ser hijo. Un hijo adoptado y aceptado por el Padre. Un hijo de Dios aceptado por Él. Sabemos un texto que dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe. La única forma de poder ser salvos, chicos, fue por la salvación de nuestro Señor. Y gracias a esta adopción podemos ser hijos, poder tener esta relación de padre-hijo, solo por creer en su nombre, gracias a la fe que pudimos tener en Él. Poner nuestra fe en Cristo es poner nuestra fe en el Hijo de Dios. Y la vida del Hijo de Dios, la vida de nosotros como hijos de Dios tiene que ser un constante ejercicio de fe, anoté. Tenemos que practicar la fe en el día a día. Cristo en
en la tierra fue un gran ejemplo de fe, un gran ejemplo de que servía a un Dios que si bien él conocía, pero no lo tenía al lado. Él conocía a Dios y él confiaba en él. Juan 3:16, versículo muy conocido. El Señor Jesús nos promete vida eterna a todos los que creemos en él. ¿Y por qué lo hace? Porque si tenemos fe en él, vamos a tener la vida eterna, dice el versículo. Ser hijo de Dios, como decía, es practicar todos los días nuestra fe, practicar todos los días creer en él. Pero no solo eso, somos hijos de Dios. La mayoría somos hijos de Dios, y no solo es en el día a día practicar nuestra fe, sino que también al ser hechos hijos de Dios, al ser adoptados como hijos de Dios, Dios espera que reflejemos su carácter, reflejemos el carácter de nuestro Padre. Nuestro Padre quiere que su carácter nosotros lo reflejemos. No solo que tengamos fe en Él, sino que el carácter lo reflejemos. ¿Por qué? Porque el versículo continúa y dice, hijos de Dios sin mancha. El carácter de Dios, como decía, tenemos que reflejarlo. Y deberíamos todos los hijos de Dios vivir nuestro día a día sin mancha. Y a veces es más sencillo que otras veces. A veces es un poco más complicado que otras. Parece que a veces nuestra vieja vida intenta ganar terreno en donde no tendría que ganar. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que ser sin mancha. Los invito a buscar Romanos 6, 17 y 18. El pecado en la vida del creyente tendría que existir. ¿Qué creen ustedes? Y lo digo yo como ustedes, soy otro creyente más. ¿Tendría que existir el pecado en la vida del creyente? No tendría que existir, no tendría que formar parte de nosotros, ni de una vida como hijo de Dios. Romanos 6, ¿quién lo quiere leer? 17 y 18. Gracias, Santo. Fuimos libres del pecado. ¿Y quién nos libertó? Nuestro Padre. El mismo que nos adoptó es el que nos hizo libre de este pecado. Está bien, aún así fallamos, aún así somos seres humanos y nos equivocamos. Y ahí es donde vemos la gracia de Dios con nosotros. Vemos que Él nos perdona, nos limpia. Nuestro Padre curando nuestras heridas, perdonándonos, santificándonos. Somos llamados a vivir una vida santa así como la que Cristo vivió. Primera Pedro, los invito a buscar también 1, 15 y 16, dice, sino como aquel que os llamó es santo, como nuestro Padre nos llama, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El Señor nos llama a ser santos. ¿Por qué? Porque somos los hijos de Dios. Tenemos que reflejar su carácter, tenemos que confiar en Él, tenemos que imitarlo y tenemos que dejar atrás esta forma de vivir. A veces en pequeñas cosas, pero aún así fallamos y tenemos que seguir dejándolas atrás. Y cada vez que nos equivocamos, ir a nuestro Dios. El texto sigue porque dice que somos hijos de Dios. Tendríamos que ser sin mancha, pero dice en medio de una generación maligna y perversa. ¿Qué creen ustedes a que se refiere a generación? A ver. Generación. Hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Eso. La sociedad habla de esa generación, habla de la gente que vivía en ese entonces. Y resulta, ¿cómo? La cultura. La sociedad en ese entonces, en Filipos, como les dije, eran ciudadanos romanos, ellos eran una colonia romana. Por lo tanto, tenían derechos y privilegios que los romanos tenían. Y era gente orgullosa de ser de Filipos. Era gente que estaba orgullosa, es como que somos acá de Cipolletti, yo soy de Cipo, ni loco soy de Roca.
Era así, pero mucho más grande esto. Ellos eran muy orgullosos de esto. Y si bien Pablo también era un ciudadano romano, él dice que la iglesia debe ser sin mancha en medio de esta generación maligna y perversa. Resulta que Pablo conocía a esta gente de Filipos y los conocía porque sabía que estaban lejos de Dios. Estaban perdidos, estaban sin rumbo. Y eso de que estaban perdidos, que estaban sin rumbo, es porque tenían pecado dentro de ellos. Esta generación maligna y perversa, la gente que rodeaba a la iglesia de Filipos, tenía pecado en sus vidas. Los hacía ser entonces una sociedad mala, porque tenían pecado, eran malignos. Iban de continuo al mal. Eran esclavos de este mal, como leíamos hace un rato. Antes nosotros éramos esclavos del pecado y ahora somos libres gracias al Señor. Y no hay nada bueno fuera de Dios. No hay nada bueno fuera en el entorno, en la generación que los rodea. En la generación que los rodeaba a ellos no había nada bueno. Lo único bueno era Dios. Y la iglesia de Filipos estaba rodeada por una generación maligna y perversa. Y esto nos suena, porque no era solamente la iglesia de Filipos. La iglesia de Cipolletti también está rodeada de una generación maligna y perversa. Nosotros en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestra universidad, estamos rodeados de una generación maligna y perversa. Pero no es porque sea gente asesina, o sea gente adúltera, o sea la peor gente, simplemente porque no tienen de Dios. Es una sociedad maligna y perversa la que nos rodea. Pablo no solo le escribe a la iglesia de Filipos, Pablo nos está escribiendo a nosotros esta carta. Nos dice que tenemos una sociedad alrededor que es maligna y perversa, y que nosotros estamos ahí en medio, y tenemos que ser sin mancha, tenemos que reflejar que somos hijos de Dios. Y acá pusimos intachables, al título le pusimos intachables, y busqué en el diccionario y dice que es tan perfecto y sin tacha, que no admite ni el más mínimo reproche. Dios nos habló a través de Pablo. Les pide a sus hijos, nos pide a nosotros, les pidió a aquellos hijos en ese entonces, ser intachables. ¿Qué creen ustedes? ¿Que es imposible? Realmente, piénselo de verdad. No respondan que sí porque sí. ¿Es imposible o parece imposible ser intachable? Es difícil, porque no admite error. Juan 1:5 vamos a buscar. ¿Alguien lo tiene en la NTV a mano? Lo tengo yo acá, pero si alguien lo quiere leer. Dice así: la luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. ¿Es imposible ser intachable? La respuesta es no. Que es re difícil, es re difícil. Que es difícil no tener mancha, es difícil no tener mancha. Pero no es imposible, porque Dios nos los pide. Y no nos pide cosas imposibles, Dios. Dios nos dejó su espíritu, Dios nos dejó su palabra y pretende que nuestra relación con Él sea constante. Con estas tres cosas, intachable sería una palabra hasta chica, pero fallamos. En una de las tres siempre fallamos. Y eso por ahí es lo que nos cuesta. No es imposible. Las herramientas las tenemos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué ser intachables? Bueno, Dios nos pide, nuestro Padre, como veíamos recién, nuestro Padre nos pide que seamos intachables, que reflejemos el carácter de Cristo. ¿Y para qué ser intachables? Bueno, porque como le pasaba a la generación esta en Filipos, la iglesia de Filipos, la generación que los rodeaba era maligna y perversa, era gente que no tenía a Dios y necesitaba a Dios, y lo necesitaba primero que nada con el testimonio de los hermanos de ahí.
Esto habla a nuestro testimonio, el hecho de ser intachables. ¿Para qué ser intachables? Bueno, primero que nada la salvación de nuestra generación. El fin de conocer más a mi Padre, de relacionarme más con Él, de hablar más con Él, el fin de leer más de su palabra, el fin de tener el Espíritu Santo en nosotros, no es para nada más ni nada menos que poder llevárselo a los que nos rodean, a la generación maligna y perversa. Que esta generación pueda ver a Cristo. Eso es lo que le decía Pablo a los hermanos en Filipos. Que pueda ver al mismo Cristo que vieron ahí, el mismo Cristo que tenemos nosotros, que la gente de alrededor nos pueda ver y pueda ver a Cristo. Pablo les habló, como les decía, a los hermanos de Filipos y nos habló hoy a nosotros. ¿Decido yo ser intachable hoy? Es una decisión, pero no es una decisión al aire, es una decisión de que yo me tengo que sentar y pensar, o no sentar y pensar, pero en mi accionar del día a día, decir, yo hoy tomo la cruz de Cristo y la sigo, y lo sigo. Decido ser intachable, y esto es lo que me habló esta semana a mí, su palabra. Decido ser intachable en donde me muevo, en mi trabajo, con mis amigos. Decido ser intachable en mi universidad, con los del negocio de la esquina, con el que pasa en rojo. Decido ser intachable, decido mostrar a Dios. Qué bueno que podamos ver esta exhortación que le dejó Pablo a los hermanos de Filipos y tomarla y hacerla propia. Que nuestra luz sea la de Cristo y que ilumine la generación maligna y perversa, esta generación perdida. Y para terminar quería mencionar de que capaz vos no sos hijo de Dios, capaz vos escuchás de este mensaje, capaz que vos tenés tus dudas con respecto a si existe Dios, si no existe. Te podemos asegurar todos acá que Dios existe y que Dios está esperando que creas en Él. Y que te podemos demostrar todos acá que Dios existe, Dios es real y quiere salvarte. ¿Oramos? Padre, gracias por esta noche y gracias por tu palabra. Gracias porque podemos entender de que necesitamos ser hijos sin mancha, pero por eso necesitamos cambiar cosas en nosotros, necesitamos crecer más en el conocimiento, en nuestra relación contigo. Te pedimos, Padre, para que podamos crecer en nuestra fe, que nuestra fe crezca, que podamos conocerte más. Te pedimos, Padre, por el mensaje y por cada joven presente para que nos hables y en esta semana y este mensaje nos quede guardado para poder seguir obedeciéndote. Gracias por la iglesia de Filipos, porque tú les hablaste a través de Pablo y a ellos y a nosotros nos seguís hablando. Gracias por tu palabra y te pido, Padre, para que podamos poner en práctica esto que nos enseñaste. Gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén.